Hola a todos, sean bienvenidos a un nuevo episodio del podcast del CUS, donde la salud y el saber va de la mano. El día de hoy tenemos un invitado muy especial, él es el doctor David Fernández Garza, él es cirujano dentista, egresado de la Facultad de Odontología de la Universidad Autónoma de Nuevo León y cuenta con una maestría en odontología avanzada. Doctor, sea usted bienvenido. Me gustaría empezar este episodio con usted platicándonos un poquito acerca de lo que hace y su trayectoria. Muchas gracias a la dirección del Centro Universitario de Salud por invitarme al podcast. Mi nombre es David Fernández Garza, yo soy cirujano dentista, egresé en el año de 2018 de la Facultad de Odontología de aquí de la Universidad Autónoma de Nuevo León y posteriormente en el año 2020 ingresé a la maestría en odontología avanzada, de la cual pues terminé mis estudios en el año 2022. Básicamente esa es como mi trayectoria que tengo en cuanto académicamente. Excelente, doctor. Y bueno, antes de ir tocando las fibras del tema que hoy nos compete, sabemos que hoy vamos a hablar pues acerca de las diferentes implicaciones de estas patologías crónicas en el ámbito de odontología. Pero me gustaría también no desaprovechar esta oportunidad para tocar un poquito acerca de esta maestría, porque tengo entendido que es una maestría o bien un posgrado un poquito nuevo, ¿no? O algo innovador. Así es, realmente es uno de los programas educativos que ofrece la Facultad de Odontología en el área de posgrado, de los más nuevos. Incluso, pues yo soy la generación 16. Actualmente, si no me equivoco, deben de ir en la generación como 2021. Que sería la que actualmente está estudiando. Es un programa, como lo mencionaba, pues relativamente nuevo para la facultad, pero también hay en muchos otros países donde no es algo así tan nuevo, que quizá en Estados Unidos esté un poquito más conocido ese programa educativo. Nosotros en esos 2 años, porque la duración es de 2 años, de tiempo completo el posgrado, donde nosotros pues estamos esos 2 años pues practicando o aprendiendo diversas técnicas un poquito más especializadas de las diferentes pues especialidades odontológicas que ya existen, ¿no? Como endodoncia, periodoncia, cirugía, rehabilitación, para nosotros poder integrarlas en un solo paciente. Es decir, nosotros, por ejemplo, podemos quizá hacer 1, 2 o 3 tratamientos de diferentes especialidades odontológicas nosotros mismos. Ok, entonces prácticamente esta maestría engloba las demás, se podría decir pues así. Pudiéramos decir que sí, nos permite a nosotros dar un diagnóstico un poquito más preciso y poder nosotros realizar el plan de tratamiento a veces sin la necesidad de tener que acudir con algún especialista del área odontológica. Va a haber muchos tratamientos que nosotros no vamos a poder obviamente pues realizar, y ahí es cuando también pues es válido pues solicitar la ayuda de alguna persona que sea especialista en ese tema, ¿no? Pero nosotros básicamente estamos preparados para poder pues ver a un paciente de forma integral, hacer el diagnóstico, el plan de tratamiento, y sobre todo también el enfoque que tiene pues esta maestría, pues es ver justamente el tema del cual vamos a hablar hoy, ¿no? De también la importancia pues de la cuestión sistémica del paciente, no nada más a veces ver solamente pues el diente tal cual. Claro, y creo que es bastante importante, como usted menciona, pues tocar estas diferentes pues implicaciones, vaya, o bien estas áreas en donde la medicina pues se convierte en una medicina integral, y ver pues cómo diferentes patologías que tal vez se ven en diferentes áreas, a fin de cuentas las podemos ver en un solo paciente, Sí, y ver claro. cómo afectan, ¿no? Ver cómo entre ellas conviven, por así decirlo. Por lo que me gustaría empezar a platicar a su experiencia. ¿Cuál ha sido, o bien cuál es el papel de estas enfermedades crónicas? Digo, sabemos que nosotros en México y pues obviamente en nuestro medio, vaya, rondan diferentes patologías como la diabetes, la hipertensión, artritis, entre otras cosas. De manera general, ¿qué implicaciones ha visto usted en su área? Bueno, mira, primero que nada, pues es ahorita en México yo creo que un tema pues de De mucha mucho interés. importancia, ajá, pues ese tipo de enfermedades que afectan a la población. Es decir, es muy común ahorita pues encontrar que un paciente de 50 años, pues lo más probable es que tenga pues al menos alguna de estas enfermedades que tú acabas de mencionar, ¿no? Diabetes, hipertensión, artritis reumatoide.
Y son enfermedades que pues se consideran como inflamatorias crónicas que tienen mucha relación obviamente a la cavidad oral. Sabemos que también, según la Organización Mundial de la Salud, pues hay muchas enfermedades que pueden afectar o que pueden estar presentes en boca. De esas enfermedades, pues pudiéramos el día de hoy solamente hablar de dos, que serían caries y enfermedad periodontal, que ocuparían en esa lista pues que elabora la OMS como el primero y quizá el segundo lugar, estas dos, caries y enfermedad periodontal. Y vamos a encontrar una gran relación entre ambas enfermedades con estas enfermedades también sistémicas que padece pues la mayoría de la población en México. La forma en la que participan estas enfermedades pues obviamente tiene mucho que ver con la respuesta del paciente y con su apego al tratamiento, ya sea dental y su tratamiento médico que estén llevando con su internista o con su cardiólogo, pero son enfermedades que van mucho de la mano. Claro, y pues bueno, sabemos que muchas veces también son infradiagnosticadas, ¿no? Todas estas enfermedades crónicas o bien normalizadas. Creo que mucho de esto va de la mano con que, bueno, una vez que nosotros tratamos el tema de raíz, por ejemplo, en hipertensión, una vez que un paciente se controla su hipertensión, pues también puede ir de la mano en su área con que tengamos menos sangrado de encía, por ejemplo, ¿no? Sí, claro. Mira, realmente, como lo mencionaba hace unos momentos, las principales enfermedades bucales que pueden ocasionar que se pierdan pues, los dientes tal cual, pues como lo dije, son caries y enfermedad periodontal. Y hablando de pues la caries, pues es una enfermedad que realmente si nosotros hacemos una revisión de 10 pacientes en un día, lo más probable es que de esos 10, 8 personas tengan pues al menos una pieza o algún órgano dental con caries. Y lo mismo sucede con la enfermedad periodontal, o sea, es una gran cantidad las personas que actualmente en México padecen este tipo de enfermedad que afectan obviamente pues a los dientes y a los soportes, a los tejidos que soportan los dientes, ¿no? Entonces, hablando de esta enfermedad de caries y de enfermedad periodontal, estamos hablando de que hay presencia de bacterias en boca. Cuando hablamos de bacterias, o sea, en la boca vamos a encontrar bacterias que son, vamos a explicarlo así, bacterias que son buenas, bacterias que son malas. Pero cuando está presente este tipo de enfermedades, pues obviamente va a haber mayor cantidad de bacterias malas en boca, ¿no? Claro. La caries pues puede ocasionar desde un simple dolor de muela o de diente hasta una infección que pueda comprometer obviamente la vida del paciente, ¿no? Este tipo de procesos infecciosos, porque hay bacterias que están participando en la destrucción de los tejidos de los dientes, pues pueden provocar que haya inflamación, infecciones, muerte de lo que vendría siendo el nervio del diente. Y lo mismo sucede cuando hay enfermedad periodontal, o sea, hay bacterias que se encargan ahí de, vamos a decir, localizarse alrededor del diente, entre el diente y la encía, y lo que hacen estas bacterias pues es desencadenar un proceso inflamatorio crónico alrededor del diente, que haya sangrado de encías, que la encía pues se encuentre en una etapa ulcerativa o que esté ulcerada, y pues eso básicamente pues son las bacterias las que están generando este tipo de problema. Claro, doctor. Y aquí viene, creo que una pregunta importante. ¿Cuál es la relación de la hipertensión, por ejemplo, con las caries? Bueno, hablando un poquito, bueno, de las caries y de la enfermedad periodontal, hay más estudios ahorita asociados con la hipertensión arterial respecto a lo que es la enfermedad periodontal. Entonces vamos a hablar un poquito hablar de eso, de la enfermedad periodontal. Lo que sucede es, como te lo explicaba, cuando el paciente está diagnosticado con una enfermedad periodontal, porque enfermedades periodontales hay, vamos a clasificarlas, vamos a decir, en dos tipos, en gingivitis y en una periodontitis, ¿no? Okay. Una gingivitis sería aquel momento o aquella situación donde el paciente pues se cepilla y tiene un sangrado, y esa gingivitis es solamente una inflamación leve de lo que es la encía, ¿no? Eso se puede solucionar o se puede tratar con una simple limpieza, acudiendo con el odontólogo general o con el especialista en periodoncia, ¿no? Pero ya cuando el paciente tiene diagnosticado una enfermedad periodontal, es decir,
Cuando esa gingivitis no se trató a tiempo y evolucionó a forma de que hay una destrucción de la encía y del hueso, esa carga de bacterias que hay en boca, como lo mencionaba, o sea, el que un paciente tenga una enfermedad periodontal tiene pues un aumento de la carga de bacterias en boca. O sea, en nuestra boca hay muchas bacterias, como lo mencionaba. En esos pacientes, pues esas bacterias malas, por así decirlo, pues están muy presentes. Y lo que sucede es que estas bacterias, al momento de estar localizadas en la encía, pueden viajar a través de los vasos sanguíneos o del torrente sanguíneo. Y en esos pacientes que ya están también diagnosticados con una presión arterial alta, con una hipertensión, lo que sucede es que estas bacterias viajan a través de los vasos sanguíneos y los vasos sanguíneos están como tapizados por dentro por una estructura que se llama endotelio. Y ese endotelio, pues las bacterias atraviesan ese endotelio y dentro de lo que es pues la sangre hay muchas moléculas como el óxido nítrico que lo que hacen es regular obviamente pues la presión arterial. O sea, esa es la función de esta molécula que acabo de mencionar. Regulan lo que es la presión y estas bacterias pues obviamente participan y no hacen que esta molécula realice su función y por ende pues obviamente la función de regular lo que es la presión dentro de los vasos sanguíneos pues se puede ver alterada. Cuando hablamos, por ejemplo, eso es más que nada sobre una enfermedad periodontal, pero cuando hablamos sobre caries dental, también hay muchos artículos porque si nosotros buscamos en la literatura hay demasiados artículos, o sea, esto es algo que se viene estudiando desde hace años y cada vez hay algunas revisiones o algunas actualizaciones. Pero, por ejemplo, cuando hablamos de una caries dental que no fue tratada a tiempo, que ya pasó por todas las capas de lo que es el diente, el esmalte, la dentina, que ya llegó al tejido pulpar, que ya infectó o hizo una necrosis pulpar, estas bacterias de la caries dental que originan lo que es la caries dental, pues pueden viajar igual de forma al torrente sanguíneo y pueden llegar incluso en aquellos pacientes que ya traigan algún problema pues cardiovascular, pueden llegar a localizarse en alguna válvula del corazón y ocasionar lo que sería una endocarditis bacteriana. Entonces, cuando explico esto, siempre trato de dar a entender que no por tener enfermedad periodontal vas a desencadenar pues una presión arterial alta, pero si jugamos con esas dos, vamos a decir, perspectivas, pues obviamente el paciente pues va a estar pues no controlado de la presión arterial, pues también a causa de una enfermedad periodontal pues no tratada a tiempo. Sí, doctor, creo que pues es bastante importante eso que menciona usted y pues platicarlo con los pacientes. Digo, se sabe que muchas veces antes de que un paciente se someta a algún procedimiento mayor, llámese una cirugía o este tipo de intervenciones, pues es importante esta parte del manejo multidisciplinar, ¿no? Tanto la parte de los cardiólogos, de la parte de los médicos, de la parte con los odontólogos. ¿Cuál ha sido su experiencia en esta convivencia, ¿no? En estos manejos multidisciplinarios en los pacientes que tienen enfermedad periodontal? Ya, pues mira, realmente cuando un paciente está pues tratado o más bien diagnosticado con una presión arterial alta y se acude a lo que es la consulta dental y diagnosticamos lo que es enfermedad periodontal, primero obviamente este tipo de pacientes siempre hay que llevarlos pues de la mano con el manejo multidisciplinario, ¿no? O sea, hay que pues pedir alguna interconsulta con pues con su médico tratante, ya sea con su internista o su cardiólogo, no tanto para que nos dé tal cual como un permiso, pero sí para poder llevar un manejo o un control adecuado del paciente. Porque a veces ese tipo de pacientes que padecen hipertensión, pues muchas veces también pueden llegar a padecer incluso diabetes a la par. Entonces, todo ese manejo farmacológico y sobre todo dental, pues sí tiene que llevarse mucho de la mano. Y sucede mucho que como lo mencionaba, pues la enfermedad periodontal es la primera o la segunda causa de las pérdidas de dientes, ¿no? Porque hablábamos hace unos momentos que estas bacterias que se alojan entre el diente y la encía, pues pueden ocasionar una destrucción de estos tejidos, ¿no? Del hueso, de la encía, del ligamento y que formen luego alguna movilidad en los dientes. Entonces sucede mucho que los pacientes quizá sí están controlados de la presión arterial, pero descuidan totalmente lo que es pues esa cuestión periodontal, ¿no? O a veces podemos
hacer el tratamiento periodontal, pero también si no educamos al paciente y no le damos pues esa información y pues esas indicaciones, hay que siempre darle a entender al paciente que tanto la presión alta como la enfermedad periodontal son enfermedades inflamatorias crónicas, que si bien nunca las vamos a decir como a quitar, o sea, la enfermedad periodontal no la vamos a curar tal cual, la vamos a mantener, pues obviamente el paciente en casa con sus cuidados y acudiendo a lo que es con su médico o con su dentista para algunos mantenimientos periodontales. Entonces sucede mucho que a veces se hacen el tratamiento periodontal, pero no siguen las indicaciones y no siguen los mantenimientos. Y luego llega un momento en el que vuelve a activarse obviamente esta enfermedad periodontal. Y es ahí cuando a veces los pacientes pues no entienden como mucho la relación, que son dos enfermedades, pues obviamente una en boca y otra de forma sistémica, que pues sí pueden obviamente, pues vamos a decir, empeorarse pues en su boca. Sí, claro. Y creo que esta parte que menciona de las endocarditis es algo bastante importante porque es algo que sí se ve en el hospital, y también creo que hay muchas veces que en población en general hace falta esta parte de educación, ¿no? De explicar cuál es la fisiopatología, o bien cómo pueden viajar estas bacterias hacia el corazón. Y como mencionamos, pues muchas veces es hipertensión arterial, pero muchas veces estos pacientes hipertensos también tienen diferentes patologías que pues los hacen estar en un estado inmunosuprimido, como lo es la diabetes. Por lo que me gustaría preguntar, ¿qué nos dice la evidencia acerca de la diabetes en torno a su implicación en estas dos enfermedades que usted está mencionando? Ok, bueno, pues la diabetes también es un problema, yo creo que de salud pública muy importante. También pues es una enfermedad que desafortunadamente pues la padece un gran porcentaje de la población en México. Y bueno, pues básicamente cuando hablamos de la relación que puede existir entre estas enfermedades que estoy mencionando, caries dental y enfermedad periodontal, en relación con la diabetes, pues es algo muy similar. Los pacientes que están diagnosticados con diabetes, pues tienen que, pues obviamente, consumir algún medicamento para pues regular esas cantidades pues de glucosa en sangre, ¿no? Y cuando un paciente está diagnosticado con diabetes, pues es muy importante obviamente la cuestión dental, porque son pacientes que muy comúnmente tienen algunos problemas en cuanto a la cicatrización. O sea, a veces su cicatrización puede llegar a ser un poco más lenta, o un poco defectuosa. Cuando nosotros nos cortamos, ya sea la mano o una herida en boca, pues normalmente hay muchas células que viven o que están en la sangre y que van al sitio de lo que es la lesión o vamos a decir, la herida. Y esas células pues funcionan a base con receptores, ¿verdad? O indicadores, que su función pues básicamente uno, se va a hacer pues cerrar esa herida, y dos, proteger obviamente que no entre algún microorganismo, algún virus o alguna bacteria, ¿no? Pero en estos pacientes que tienen diabetes, pues este tipo de funciones que realizan las células de la sangre, pues obviamente están un poco alteradas. Normalmente cuando nosotros nos cortamos, una de las primeras células que van a tratar de arreglar o reparar esta herida, pues son los neutrófilos, ¿no? Las plaquetas y todos esos componentes de la sangre que participan en formar, pues obviamente un coágulo y una protección a la herida. Entonces, cuando un paciente que tiene diabetes y tiene, por ejemplo, enfermedad periodontal, donde la encía sangra al cepillarse, al hablar, al masticar, que hay pues presencia de cálculo o pues de sarro, que son bacterias adheridas a lo que es la superficie dental, pues es muy fácil obviamente que estas bacterias, cuando hay un proceso ulcerativo, porque eso era lo que mencionaba hace un momento, ¿no? El hecho de que la encía esté inflamada, pues no es nada más que esté inflamada, es que está en un proceso ulcerativo, y es muy fácil que estas bacterias que están adheridas al diente pues entren por medio de los vasos sanguíneos, del torrente sanguíneo, a lo que es pues pues vamos a decir adentro del cuerpo, ¿no? Y en estos pacientes que pues tienen diabetes, pues obviamente ese funcionamiento de las células pues no va a funcionar igual. Y ahí es cuando puede haber obviamente pues problemas pues más sistémicos, y donde también pues puede haber infecciones un poquito más importantes. Normalmente siempre decimos que la enfermedad periodontal y lo que es la diabetes,
Nosotros, bueno, los artículos lo mencionan como una enfermedad o una cuestión bidireccional. Y eso quiere decir que pues una va de la mano con la otra. Entonces hay que tratar siempre, obviamente, las dos. Entonces siempre todos los pacientes que estén diagnosticados con diabetes, en lo personal pues siempre invito a que acudan con un dentista, al menos general, para que puedan revisar el estado de su boca, ¿no? Porque es lo mismo con las caries profundas que estén muy avanzadas, pues pueden llegar a lo que es el torrente sanguíneo. Cuando nosotros atendemos a algún paciente con diabetes, es muy, muy importante pedir algún estudio de laboratorio para nosotros poder identificar en qué estado de control se encuentra el paciente. Porque hay muchos pacientes en la población que se toman su medicamento, pero quizá el medicamento o no es la dosis adecuada o no es el medicamento adecuado. Y ellos piensan que sí están controlados, pero cuando pedimos un examen, que es la hemoglobina glucosilada, pues podemos encontrar valores pues muy altos, y ese examen, lo que quisiera mencionar pues es que es un examen que nos va a dar una referencia de 3 meses atrás de cuánta glucosa han estado en control, ¿no? Entonces hay muchos estudios, fíjate, que nos mencionan que el simple hecho de nosotros hacer un tratamiento periodontal completo, es decir, el de tartraje, la fisioterapia y los raspados y alisados radiculares para eliminar pues ese cálculo o ese sarro, pueden llegar a bajar ese nivel de, pues de porcentaje de hemoglobina glucosilada aproximadamente, no sé, en un 0.5%, que a veces pues sí no es, pues no, pareciera que no es mucho, pero realmente sí es un ayuda a lo que es el paciente. Entonces, pues esas enfermedades son muy comunes en pacientes diabéticos, o sea, es muy, muy común encontrar manifestaciones orales en pacientes diabéticos como enfermedad periodontal, sarro, pérdida ósea, encías inflamadas, encías que sangran, encías lisas, ¿no? Entonces, también muchos medicamentos que toman los pacientes que tienen diabetes, pues sí afectan muchas funciones básicas de lo que es la boca, ¿no? Por ejemplo, pueden ocasionar que el paciente ya no produzca la misma cantidad de saliva. Y pudiéramos pensar que pues no hay ningún problema, ¿no? Quizá nada más va a sentir un poco seca la boca el paciente, pero no. Realmente hay muchas bacterias que crecen o proliferan más estando en un estado pues más seca la boca, y eso puede llegar también a producir caries. Entonces son enfermedades que van muy de la mano y que tenemos que tratar, que el paciente se tiene que tratar pues con su internista, ¿verdad? Con su endocrinólogo, y obviamente la cuestión dental. Excelente, doctor. Definitivamente nos llevamos información muy valiosa en este capítulo y me gustaría terminarlo con broche de oro, con usted dando un mensaje a la población en general. Muy bien, claro que sí. Bueno, pues quiero invitar a toda la población que nos está viendo en su trabajo, en sus escuelas o en su casa, que si tú tienes el diagnóstico de alguna de estas enfermedades que mencionamos el día de hoy, como diabetes e hipertensión, acudas al dentista para que puedan diagnosticar de forma temprana lo que es alguna de estas enfermedades como caries y enfermedad periodontal. Excelente, doctor. ¿Alguna red social o algún contacto donde se le pudiera encontrar? Sí, claro que sí. Estoy en Instagram como Dr. David Fernández. Ahí me pueden encontrar. Excelente, doctor. Pues muchas gracias por su tiempo, muchas gracias por toda la información impartida. Pues definitivamente creo que pues es muy importante usar estos canales de comunicación para informar, y qué mejor que de la mano de profesionales en su área. En el Centro Universitario de Salud creemos que un medio de comunicación utilizado para informar a la población es un medio de comunicación bien utilizado. Recuerda que tenemos nuestro WhatsApp abierto y nos puedes encontrar en redes sociales para cualquier duda. No dudes en acercarte, estate al pendiente que se vienen diferentes episodios de diferentes temas de interés en general, que no dudo que les van a gustar bastante. No duden en darnos like, seguirnos y estar pendientes. Y recuerda que en el CUS te cuidamos de cerca.